congresistas, ponentes, moderadores, asistentes todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos un año más en este 6º Congreso de Educación Financiera organizado por Edufinet. Este año tiene como lema la educación financiera en un contexto de transición hacia la sostenibilidad. En esta edición, el Congreso se desarrollará de forma mixta, de manera que contaremos con ponentes y público presente en el Centro Cultural Fundación Unicaja, donde nos encontramos, y además podrá ser seguido online. Los coloquios tendrán una duración de 50 minutos y las ponencias 45, a la que se le añadirán 5 minutos para posibles preguntas tanto del público presente como del online. Para el online tendréis disponible un chat en el que podréis poner las preguntas que queráis hacer. Sin más dilación, vamos a dar comienzo con esta mesa inaugural. Les presento a don José Manuel Domínguez, director del proyecto Edufinet, a don Sergio Corral, de Fundación Unicaja, a don José María López, de Unicaja Banco, y don Carlos Ocaña, de Funcas Educa, que se conecta de forma online. Sin más dilación, le doy la palabra a don José Manuel Domínguez, cuando quiera. Buenos días. En nombre de Edufinet quiero darle nuestra más cordial bienvenida a este 6º Congreso de Educación Financiera y expresar nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que lo han hecho posible, a los congresistas, tanto a quienes asisten presencialmente como a quienes lo hacen de manera telemática, a ponentes y moderadores de coloquios, a los integrantes del comité organizador, a todos los colaboradores y, como no, a las instituciones que respaldan el proyecto y, de manera singular, este congreso. Especialmente a Funcas y a su director general, Carlos Ocaña, a quien agradecemos su participación en esta inauguración y la consideración que siempre tiene hacia nosotros. A Unicaja Banco, representado hoy aquí por José María López, quien, aparte de esta condición de representante del banco aquí, desde hace años viene desempeñando una inestimable labor de coordinación en el ámbito de Edufinet. Y, finalmente, a la Fundación Bancaria Unicaja, en la persona de su director general, Sergio Corral, quien, por otro lado, circunstancialmente, fue también el coordinador del equipo de Edufinet en una primera y ya lejana etapa, ciertamente bastante lejana, porque nuestro proyecto arrancó en el año 2005, hace ya 18 años, por tanto, con el propósito de contribuir a extender la cultura financiera entre la población. En aquella fecha aún no se había desencadenado la gran crisis financiera internacional y la educación financiera era prácticamente algo desconocido. El desencadenamiento de esa crisis, que se inició en el año 2007, actuó en la práctica como un potente catalizador que puso en marcha una auténtica cruzada en pro de la cultura financiera en todo el mundo. Desde entonces han ocurrido muchas cosas. Los organismos internacionales han dictado una serie de principios y directrices de alto nivel en materia de educación financiera. Numerosos países, entre ellos España, han implementado estrategias nacionales de educación financiera. Las competencias financieras se han incorporado a las pruebas PISA de la OCDE. Hay un enorme auge de investigaciones académicas sobre esta temática y la Unión Europea recientemente ha aprobado marcos de competencia financiera tanto para adultos como para jóvenes. Y hay un reconocimiento generalizado acerca del papel de la educación financiera, que incluso se considera como uno de los pilares de la estabilidad financiera junto a la regulación y a la supervisión financiera. Sin embargo, pese a todo este despliegue, yo creo que hay claros indicios de que el nivel de la cultura financiera es aún insuficiente e insatisfactorio. Y además, yo diría que, teniendo en cuenta que el nivel de conocimiento financiero se suele evaluar y medir en la práctica a través de 3 o 4 preguntas muy simples, las que llaman las 3 grandes preguntas, que están contrastadas en el ámbito internacional, y que eso se contrapone, desde mi punto de vista, con la amplitud, la diversidad y la complejidad de los contenidos recogidos en los marcos de competencia financiera de la OCDE y de la Unión Europea. Que tampoco podemos olvidar que la corriente incesante de cambio en el campo de la educación financiera representa una gran dificultad que acentúa el carácter intrínseco que tiene la cultura financiera como un blanco móvil que se va desplazando. En todo caso, yo creo que los resultados de la encuesta de competencias financieras del Banco de España del año 2021, que se presentaron ayer, no son precisamente muy alentadores y ahí se pone de manifiesto que no llega al 20%, concretamente el 19%, las personas que responden correctamente a las 3 preguntas básicas que se plantean relacionadas con la inflación, el interés compuesto y la diversificación del riesgo. Aparte de esto, en un entorno de profunda transformación,
del sistema financiero bajo el impulso de la digitalización, están surgiendo nuevos retos y problemas. Así, aquí tenemos alguna especialista que luego va a intervenir, los sesgos conductuales se agudizan como en la denominada gamificación de la inversión, se multiplican los ciberriesgos, aparecen nuevas formas de fraude, las finanzas descentralizadas y las criptomonedas siguen extendiendo su influencia, ya las monedas digitales de los bancos centrales prácticamente están en el banco de pruebas, o la inflación que ha venido a revivir viejos problemas que estaban olvidados. Yo creo que en este contexto la educación financiera cobra una mayor importancia en un contexto donde la transformación tecnológica yo creo que está dando lugar a una auténtica externalización del conocimiento y de la inteligencia. Indudablemente, en mi opinión, los adelantos tecnológicos tienen una gran utilidad potencial, pero si una persona se ve privada de su capacidad de pensar y razonar por sí misma, creo que pierde su esencia e incluso su libertad efectiva. Por tanto, yo creo que la educación financiera se convierte en una especie de refugio de la inteligencia y en un dique de contención del empobrecimiento del conocimiento. Una educación financiera que debe asumir su condición de disciplina fronteriza, actuando como paraguas de nuevas ramas educativas emergentes y de otras clásicas, como la educación tributaria, la educación sobre la longevidad, la educación aritmética o la educación económica, entre otras. Una de esas nuevas ramas es la educación en materia de criterios ASG de sostenibilidad, que constituye el objeto central de este congreso, que, como los anteriores, tiene tres objetivos básicos planteados: servir de punto de encuentro de personas y agentes que están interesados en la educación financiera, tratar de discernir el estado de la cuestión a fin de identificar tendencias y vislumbrar cuestiones clave para la adecuación de los programas formativos en el ámbito de la educación financiera. Numerosas son las cuestiones que se plantean en relación con la sostenibilidad. Yo diría que, de entrada, la referente a su ámbito objetivo, ya que, como la OCDE no hace mucho ha puesto en relieve, no existe una definición universalmente aceptada de lo que constituye la sostenibilidad y las finanzas sostenibles. Desde mi punto de vista, parece lógico poner el foco en las finanzas sostenibles, pero según una acepción concreta, es decir, en cómo inciden los flujos de inversión y de crédito sobre el medio ambiente y la transición energética, y cómo estos riesgos relacionados con el medio ambiente y la transición energética influyen también en las entidades financieras. El Congreso aborda también otros temas de interés. Está organizado en 3 jornadas, con un total de 16 sesiones, 5 coloquios y la participación de unos 40 ponentes y moderadores. A tenor del perfil, yo diría, sumamente cualificado de ese elenco de participantes, tenemos no ya la expectativa, sino el convencimiento de que el Congreso permitirá extraer conclusiones y enseñanzas de gran utilidad para el desarrollo de actividades formativas y de investigación en el campo de la educación financiera. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Manuel. Tiene la palabra don Sergio Corral. Hola, buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, saludar a mi compañero de mesa, José María López, representante de Unicaja Banco, a José Manuel Domínguez, director del proyecto de Edufinet y verdadero impulsor de este proyecto. Se decía antes de que el proyecto Edufinet surge en el año 2005. Yo creo que sin su empuje con todos y hacia todos, este proyecto pues sería imposible de que hoy tuviera la dimensión que tiene y continuara después de 18 años. Así que es un placer compartir mesa con él y, por supuesto, saludaros a todos vosotros. Como decía, para mí y para la institución que represento, la Fundación Unicaja, impulsora, como se ha dicho, como saben, junto a Unicaja Banco, del proyecto Edufinet, es un gran placer formar parte de la mesa inaugural del Congreso de Educación Financiera. Un evento que es un faro de conocimiento en estos tiempos de cambio, y más aún bajo el lema tan perentorio y actual como el de esta edición: la transición hacia la sostenibilidad. Permítanme extender en primer lugar una cálida bienvenida a cada uno de ustedes, que con su participación enriquecerán las sesiones que se han preparado tan cuidadosamente. Estamos aquí para aprender, pero sobre todo para colaborar en la creación de una visión compartida de progreso y bienestar. Y permítanme también agradecer a los organizadores su esfuerzo incansable y su visión de futuro, que han convertido la idea de este congreso en una realidad palpable y en un evento de reflexión de primer nivel. La educación financiera
Piedra angular de este encuentro se nos presenta no solo como una herramienta, sino como un compromiso ineludible hacia las generaciones presentes y futuras. Un compromiso que hoy, más que nunca, cobra especial relevancia en un mundo que avanza sin freno hacia la integración de la sostenibilidad en el núcleo de sus decisiones económicas. En un momento histórico en el que los desafíos globales se cruzan con la vida cotidiana, la educación financiera emerge como una clave fundamental para navegar las aguas de la economía. No es únicamente una cuestión de números, inversiones o mercados, sino de empoderamiento, equidad y responsabilidad social. Nos encontramos en un punto de inflexión, en un contexto de transición ecológica y digital en la que la sostenibilidad no es una opción. Es el único cambio posible, lo que hace que herramientas como la educación financiera se antojen en un timón muy interesante para dirigir la travesía común hacia un desarrollo más responsable, consciente y participativo. Los recientes datos del Eurobarómetro son sobre el monitoreo del nivel de alfabetización financiera de la Unión Europea indican que un 18% de sus ciudadanos demuestra un alto nivel de alfabetización financiera, un 64% nivel medio y el 18% un nivel bajo. No obstante, existen diferencias sustanciales entre los Estados miembros. En solo 4 países, Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Eslovenia, más de un cuarto de la población acredita altos conocimientos. Estos resultados enfatizan la necesidad de dirigir los esfuerzos de educación financiera especialmente a grupos como los jóvenes, las personas más vulnerables y aquellas con un nivel educativo más elemental, ya que son las que suelen tener un conocimiento inferior a la de otros segmentos. Un objetivo que en Edufinet precisamente abordamos de manera prioritaria y continua mediante jornadas enfocadas a perfiles específicos. Resulta también destacable que solo cerca de un cuarto de los encuestados de la Unión Europea respondió correctamente al menos 4 de 5 preguntas sobre conocimientos financieros, aproximadamente la mitad acertó 2 o 3 preguntas, mientras que el otro 25% se enfrentó a mayores dificultades respondiendo a ninguna o únicamente solo una pregunta. En España se sitúa entre los últimos puestos en un análisis de casi una treintena de países y muestra el resultado de una situación que requiere especial atención. Tan solo el 19% de los encuestados contestó de manera correcta 4 o 5 preguntas, mientras que el 54% acertó 2 o 3 y un significativo 27% no logró responder más que una o ninguna. En los programas de Edufinet, como se decía antes, ha sido pionero en el país, cada sesión está concedida no solo como un elemento aislado, sino como parte de un conjunto. Este enfoque busca construir un mosaico que, al completarse, nos muestra una visión de la educación financiera completamente insertada en la vida cotidiana, accesible y en consonancia con los valores de la sostenibilidad que nuestra sociedad requiere. La educación financiera que promovemos hoy aquí no tiene la mirada puesta solo en el ahorro y en la inversión, sino también en los derechos humanos, en las ciberestafas o en la inteligencia artificial. Y se trata de entender que nuestras decisiones económicas tienen un impacto que trasciende lo individual y que proyectan en la comunidad y en el medio ambiente, teniendo en consideración aspectos como la digitalización y los retos de la inclusión. La sostenibilidad no es solo una palabra de moda en los círculos financieros, es una responsabilidad que compartimos todos. Una visión que obliga a tener en cuenta las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones y decisiones económicas. Se trata de saber reconocer que los recursos son limitados y que debemos gestionarlos con la mayor eficiencia posible. Por otro lado, la inclusión financiera también es el vehículo a través del cual garantizamos que nadie se quede atrás en este viaje hacia el futuro. Se trata de abrir puertas y derribar murallas, asegurando que cada individuo, independientemente de su situación económica, tenga acceso a servicios justos, transparentes y comprensibles. Y en nuestro Congreso enfatizamos el compromiso con esos 2 pilares fundamentales mencionados, la educación en finanzas sostenibles y el fomento de una cultura financiera inclusiva. Con un pie en la realidad de hoy y la mirada puesta en las promesas del mañana, estamos trabajando juntos para asegurar que la educación financiera que promovemos no solo forme a individuos competentes en el manejo de finanzas personales, sino también a ciudadanos responsables
con el contexto que lo rodea y la escala de las consecuencias. Al concluir esta cita, no nos llevaremos solo un compendio de conocimientos técnicos, nos llevaremos la certeza de que estamos construyendo una comunidad más fuerte, más consciente y más preparada para los desafíos del futuro. Estoy seguro de que sabrán aprovechar cada oportunidad de aprendizaje y de intercambio de ideas de este encuentro, con la esperanza de que lo aprendido y compartido sea el inicio de un camino de crecimiento permanente hacia la educación financiera que abraza la sostenibilidad y celebra la integración. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Sergio, por sus palabras. Tiene la palabra don José María López. Muy bien, gracias, María del Mar. Buenos días. Un verdadero privilegio poder estar aquí con José Manuel, con Sergio, con todos los presentes, todas las instituciones. No voy a reiterar el agradecimiento en nombre de Unicaja Banco, pero sí quiero destacar la presencia de Secabank, de Funcas, por supuesto, además como patrocinador, y, por supuesto, nuestros supervisores, Banco de España y CNMV, que también están presentes, como suele ser habitual, lo cual es un privilegio para nosotros. No voy a incidir en muchas de las cuestiones que ya se han comentado en cuanto al contenido del Congreso. Sí quiero añadir alguna reflexión sobre la sostenibilidad en sí. Cada año creo que Edufinet presta gran atención a la cuidadosa elección del lema del Congreso, y este año el lema está directamente relacionado con el papel de la sostenibilidad y su imbricación, su vínculo con la educación financiera. Comentaba el director del proyecto hace un momento la referencia cronológica a la crisis financiera del año 2007. Pues bien, la referencia a la sostenibilidad arranca justo 20 años antes con el conocido como informe Brundtland. Aquí, sobre todo, están lo digo por los más jóvenes, qué es lo que se entiende, porque hablamos mucho de sostenibilidad, qué es lo que se entiende por desarrollo sostenible. Pues algo que no debemos perder nunca de perspectiva, que es simplemente que las generaciones presentes puedan satisfacer sus necesidades teniendo en cuenta las necesidades de las generaciones futuras. Algo muy fácil de decir, pero luego a efectos prácticos muy complejos de llevar al terreno operativo. Como digo, esto arranca en el año 1987, 20 años antes de la crisis financiera, impulsado por las Naciones Unidas, pero es con la crisis climática, en fecha mucho más reciente. Ahí tenemos la referencia al Acuerdo de París del año 2015 o a la Agenda 2030 también del año 2015, lo que hace que ya, en mi opinión, la sostenibilidad se desborde por completo y nos llegue de la manera tan directa que creo que nos está llegando hoy día a todos sin excepción. Por tanto, nos podemos plantear cuál es el vínculo existente entre sostenibilidad y educación financiera, que en buena medida ya se ha adelantado. Por una parte, yo diría que en el terreno de las finanzas sostenibles la relación es directa, porque tenemos que hacer el esfuerzo por explicar a la ciudadanía, por explicar a los clientes de entidades bancarias, como es el caso de la entidad que represento, o financiera más en general, que además de hablar de rentabilidad, riesgo, liquidez, plazo de productos financieros, también hay que considerar el impacto ambiental y social vinculado con la contratación. Es decir, desde el punto de vista de la inversión, hacia qué empresas, hacia qué activos se canaliza la inversión, o desde el punto de vista de la financiación, facilitar que podamos adquirir un vehículo eléctrico, facilitar que podamos adquirir un inmueble con características de eficiencia energética elevada. Por tanto, yo diría que el componente social, desde el punto de vista individual, y recordemos lo que el director de Edufinet tantas veces nos ha transmitido siguiendo las mejores prácticas, OCDE y Comisión Europea. Si pretendemos dar competencia a la ciudadanía para la toma de decisiones financieras informadas y responsables, evidentemente, en esta transversalidad, en esta flor con tantos pétalos que tiene la educación financiera, necesariamente tenemos que considerar el elemento de la sostenibilidad o, como también se le conoce, de los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Aquí, y aprovechando que está Secabank presente, quiero destacar el esfuerzo del sector financiero español, de Unicaja Banco, desde luego, en los últimos años, para impartir formación financiera en general y específicamente con contenidos sobre sostenibilidad a los colectivos más vulnerables de todo el país. No en solitario, junto con otras patronales, con otras entidades bancarias, pero creo que hay también la S de social de la sostenibilidad
también aparece claramente reflejada. A su vez, estamos hablando, me estoy refiriendo a la vertiente individual. De la suma de las buenas decisiones individuales va a resultar la solidez del colectivo, va a resultar la mejora del bienestar colectivo en su conjunto. En este congreso, y voy terminando, se va a hablar de inteligencia artificial. La sesión del viernes, entre otros muchos temas. Yo ayer le pregunté a la inteligencia artificial qué se puede hacer para extender el conocimiento entre la ciudadanía de la sostenibilidad. Y me dijo que, entre otras cosas, fomentar proyectos de educación financiera. De modo que ahí se ve que, con todas las cautelas, pendiente de regulación como está, la inteligencia artificial, entrenada como esté o directamente tomando información de terceros, no va desencaminada. No voy a hablar del Eurobarómetro, del estudio publicado este verano, tampoco de la encuesta de competencia financiera, porque no me ha dado todavía tiempo a evaluarla. Se publicó el resultado ayer. A mí me sigue sorprendiendo que a día de hoy todavía no se sepa bien qué es la inflación. No por nada, porque estamos viendo cómo hay una inflación no conocida en décadas. Tengo la impresión de que los resultados siguen sin ser muy satisfactorios. La única variable que mejora. Tiene su lógica. Por tanto, en último término, no quiero terminar mi intervención con un panorama sombrío, los riesgos emergentes que comentaba José Manuel, el desarrollo tecnológico, la cuestión climática, la cuestión energética, las monedas digitales de bancos centrales, las monedas digitales privadas. Todo esto, como ciudadanos, tenemos que manejarlo porque nos lo vamos a encontrar en nuestro día a día. Pero, como digo, quiero terminar con una llamada al optimismo. El hecho de que ya estemos aquí todos, estas instituciones, todas las personas que están presentes, todas las personas que nos siguen online, creo que es un acicate para que podamos seguir desarrollando con el elemento común, la Fundación y el Banco, que es Edufinet, nuestras iniciativas, reforzando el bienestar individual, el bienestar colectivo y también, como lo ha mencionado José Manuel, reforzando desde la perspectiva bancaria la estabilidad financiera como bien económico y jurídico que es, desconocido. Entendamos por estabilidad financiera la capacidad de resistencia a choques inesperados, la crisis climática, la crisis energética, la pandemia felizmente superada en su momento. Y también desde este punto de vista creo que tenemos que hacer el esfuerzo de que la educación financiera sirva, como digo, para mejorar la toma de decisiones individuales, pero también para mejorar la robustez del conjunto financiero, que presta sin duda una función social que es digna de mantenimiento y, por supuesto, de preservación. Muchas gracias. Muchas gracias, don José María. Desde Madrid Online participa don Carlos Ocaña. A ver si vamos a poder, le vemos. Don Carlos, cuando quiera, buenos días. Buenos días. Buenos días desde la sede de Funcas y de CECA. Es un placer volver a estar en este Congreso de Educación Financiera de Edufinet. Muchísimas gracias a José Manuel Domínguez, a Sergio Corral y a José María López por seguir contando con nosotros en este evento que se ha convertido en la referencia obligada de educación financiera en España. Esta reunión anual ha adquirido una magnitud y una firmeza de propósito tremendas, y es la oportunidad que tenemos todos los años a los que nos dedicamos a promover la educación financiera, la oportunidad para tomarle el pulso año tras año para conocer el estado de la cuestión en esta materia. Antes de seguir oyendo a José Manuel y también a Sergio, han presentado lo que es el programa Edufinet, pero bueno, supongo que porque ellos son los impulsores del programa. José Manuel Domínguez ha sido el director de Edufinet durante muchos años. Han hablado de Edufinet con una objetividad grande. Yo querría ser un poco más objetivo. Se les ha olvidado decir que fueron pioneros, que el sitio que ocupa Edufinet en la educación financiera es muy importante, entre otras razones porque fueron los primeros o de los primeros en plantear esta cuestión. Desde CECA podríamos decir que nosotros tradicionalmente también hemos
trabajado en estos temas, y del Banco de España, que también está presente en esta reunión, pues también podrán decir que desde hace muchos años han trabajado en educación financiera, pero Edufinet ha sido pionera, ha sido una impulsora con un papel que hay que destacar y que hay que reconocer, y que se refleja en esta reunión, en este congreso, que, bueno, viendo el programa de este año, pues es sorprendente y muy buenas noticias la gran cantidad de temas y de expertos que consigue reunir. Medio minuto solo para explicar por qué Funcas participa en esta apertura. CECA es una confederación de bancos y de fundaciones, de lo que antes eran las cajas de ahorros, y uno de los asociados de CECA, una institución que forma parte de CECA, es Unicaja. Así, ese es el vínculo que tenemos. CECA, a través de Funcas, puso en marcha hace 6 años el programa Funcas Educa. La idea, que yo creo es muy buena, es aprovechar la capilaridad que tienen los bancos que forman parte de CECA para promover la educación financiera. Esto es algo que los bancos, porque están en el territorio, pueden hacer con una ventaja tremenda sobre otras instituciones, otras organizaciones que no tienen esa presencia territorial. Así que hace 6 años pusimos en marcha ese programa Funcas Educa, en el que básicamente lo que hacemos es identificar proyectos propuestos por las entidades y ejecutados también por las entidades. Nosotros lo que hacemos es seleccionar los proyectos y de alguna forma garantizar la calidad de los proyectos, y bueno, pues esto ha servido durante estos últimos 6 años para avanzar en mejorar la calidad de la educación financiera de los españoles. El programa ha ido evolucionando. Al principio pues estábamos preocupados con la educación financiera en general, con responder mejor a esas 3 preguntas que citaba antes tanto Sergio como José Manuel, y que los españoles, también en muchos otros países, respondemos mal, respondemos equivocadamente. Nuestro objetivo, en primer lugar, es intentar mejorar esa educación financiera. Pero luego llegó la pandemia a principios de 2020, y allí surgieron otras necesidades relacionadas con la digitalización, relacionadas con la necesidad de facilitar a la población no digital pues la cultura, los conocimientos para poder hacer su actividad financiera digitalmente, y esto es algo que nos ha ocupado en los últimos años. Y también ayudar a la población a protegerse contra el ciberfraude, ¿no?, que es algo que también ha surgido con particular fuerza desde la pandemia. Así que esa es la razón por la que estamos aquí, porque colaboramos con Unicaja en este programa Funcas Educa. No es lo único que hacemos. Directamente desde CECA hacemos también educación financiera. A lo largo de estos tres días pues, van a conocer a varios de nuestros pesos pesados. Justo en la sesión que seguirá esta apertura tendrán a Mónica Malo, nuestra directora de comunicación, que es un poco la que dirige las operaciones sobre el terreno, participando en una mesa redonda, y mañana tendrán a Antonio Romero, que es el director de servicios asociativos, esto es el gestor principal de CECABAN, hablando también de cómo ha evolucionado la legislación en este entorno de la educación financiera. Desde que empezamos con este programa hasta ahora, la situación ha cambiado mucho. Hace 6 años, la conciencia que había sobre la necesidad de mejorar las capacidades financieras de la población pues era limitada, y eso felizmente ya no lo es. Cuando hace 6 años presentamos el programa Funcas Educa, recuerdo algún periodista preguntándonos por cuál era la necesidad de este programa, incluso preocupándose por el hecho de que de alguna forma la responsabilidad de las decisiones financieras se quisiera traspasar de las entidades financieras a sus clientes. Desde luego no es esa
la idea, no es esa la intención. 6 años después esto no te lo pregunta nadie o casi nadie. Hicimos una encuesta hace 2 meses, en el mes de septiembre, sobre precisamente esta cuestión, ¿no? ¿Qué piensan los españoles sobre la educación financiera? Y es muy interesante ver cómo a la pregunta de ¿tiene usted suficientes conocimientos financieros para gestionar su vida, sus finanzas personales? Una parte muy importante de los que respondieron a la encuesta decían no tengo suficientes conocimientos. Hay conciencia de que esto es un problema, es una restricción y es algo que se debería mejorar. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que hemos dado pasos muy importantes. Hay conciencia de que hay que hacer algo. A futuro yo pienso que los retos están cambiando. Hace unos años el problema era conseguir recursos y conseguir la atención del público en general y de los responsables públicos y privados en particular sobre el problema de la insuficiente educación financiera. En esto hemos avanzado muchísimo. Ahora no voy a decir que tengamos todos los recursos que nos gustaría tener, pero hay recursos, hay una cantidad significativa de recursos. Hay unos programas de educación financiera, Edufinet, Funcas Educa y otros, que son potentes, que tienen un alcance, un tamaño importante. Yo creo que ahora el reto ya no es tanto el conseguir recursos, el seguir llamando la atención sobre el problema. El reto cada vez más es gastar bien, es la evaluación de los programas que están en marcha, evaluación que nos debe servir para identificar qué es lo que funciona y qué es lo que funciona no tan bien, ¿no? Y a partir de ahí pues entrar en un proceso de selección y de mejora de los programas. Y esto es algo que empieza a hacerse, esta evaluación es algo que empieza a ocupar las mentes de algunos de los especialistas que trabajan en nuestro ámbito, pero es algo en lo que yo creo que todavía falta bastante por avanzar. Y de la mano de la evaluación, pues también la estandarización de los programas. Cada vez más en la educación obligatoria de los jóvenes, en la ESO y en el bachillerato, se incluyen contenidos de educación financiera. Y la verdad es que esto es magnífico que esté ocurriendo. Lo que tenemos que hacer es conseguir que estos materiales que sirven para formar a los jóvenes, a los adolescentes, pues tengan la máxima calidad posible. Y esto pues requiere un esfuerzo de estudio, de estandarización y de poner en común pues las muchas iniciativas que hay en marcha. Voy a terminar aquí dando de nuevo las gracias a Edufinet, a la Fundación Unicaja por contar con nosotros. Es, de nuevo, ya lo he dicho, un placer estar con vosotros. Van a ser 3 días muy interesantes y como yo creo que lo de verdad importante es el programa más que la apertura, pues lo voy a dejar aquí para dar paso enseguida a las sesiones del Congreso. Así que muchas gracias.